Los submarinos alemanes, llamados U-Boot, formaban parte clave de la estrategia naval nacionalsocialista. Eran naves pequeñas y estrechas donde jóvenes marinos pasaban semanas bajo el mar atacando convoyes enemigos. Comandantes como Otto Kretschmer, Günther Prien y Erich Topp lideraron estas misiones en condiciones muy difíciles. La rutina dentro de un U-Boot era brutalmente estricta y agotadora. Los turnos de vigilancia se repartían en ciclos de 4 horas, en un ambiente donde el espacio personal era inexistente y los olores de aceite, sudor y alimentos racionados lo impregnaban todo. Dormían por turnos en camas calientes, compartidas entre 3 o más marineros, comían comida enlatada o deshidratada y no veían la luz del sol durante semanas. ¿Cómo vivían los marinos alemanes? ¿Cómo morían? ¿Qué quedó de ellos y de sus máquinas tras la guerra? Por eso, hoy te contaremos cómo era la brutal vida dentro de los submarinos nazis y qué sucedió con ellos tras la guerra. La estrategia abisal, la importancia de los U-Boats alemanes en la Segunda Guerra Mundial. A comienzos del siglo XX, el mundo naval aún estaba dominado por grandes acorazados y cruceros de superficie. Sin embargo, en los astilleros de Alemania se gestaba un cambio radical. Una flota submarina pensada no solo para vigilar, sino para destruir desde las profundidades. Con la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes, conocidos como Unterseeboot o simplemente U-Boats, demostraron ser una amenaza estratégica, pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde alcanzaron su forma más letal y su mayor protagonismo. Cuando Adolf Hitler ordenó la reactivación del poder militar alemán, la Kriegsmarine, es decir, la Marina del Tercer Reich, recibió instrucciones claras: construir una flota moderna, veloz, discreta y capaz de romper el comercio marítimo enemigo. Así renacieron los U-Boats, liderados por el almirante Karl Dönitz, un veterano comandante que comprendía perfectamente el potencial destructivo de la guerra submarina. Dönitz tenía una visión clara. Quería usar los U-Boats para implementar la llamada guerra de desgaste, también conocida como guerra de corso submarina. La idea era simple: hundir barcos mercantes más rápido de lo que los aliados podían construirlos. No se trataba solo de torpedear objetivos militares, sino de cortar los suministros vitales, especialmente aquellos que cruzaban el Atlántico hacia Gran Bretaña. El plan funcionó, al menos al principio. Durante los primeros años de la guerra, los U-Boats causaron estragos. Los modelos más utilizados, como el Tipo 7, se convirtieron en los verdaderos caballos de batalla del Atlántico. Rápidos, confiables y relativamente baratos de producir, estos submarinos tenían una autonomía de más de 8.000 kilómetros, podían sumergirse hasta 220 metros de profundidad y estaban armados con torpedos letales capaces de hundir cargueros de decenas de miles de toneladas. Los primeros éxitos no tardaron en llegar. En 1940 y 1941, los U-Boats operaron con una eficacia casi fantasmal. Navegaban de noche, se ocultaban en la niebla, golpeaban sin ser detectados y desaparecían en el abismo marino sin dejar rastros. Esta etapa fue conocida como la época feliz para los submarinistas alemanes, pues las bajas eran pocas y el número de barcos hundidos crecía semana tras semana. Convoyes enteros eran arrasados en el medio del Atlántico, sin que los escoltas pudieran hacer demasiado. Las tácticas también evolucionaron. Dönitz introdujo el sistema de manadas de lobos, o Rudeltaktik, una estrategia en la que varios U-Boats trabajaban juntos para atacar un convoy desde diferentes puntos, saturando las defensas enemigas. Esta técnica, aunque difícil de coordinar, generaba un efecto devastador. La importancia de los U-Boats no era solo táctica, sino simbólica. Para el Tercer Reich, cada submarino que regresaba a puerto era recibido como un héroe. Las tripulaciones eran celebradas, decoradas y utilizadas en la propaganda nazi. Jóvenes alemanes soñaban con convertirse en oficiales de submarino, sin imaginar la crudeza que aguardaba bajo la superficie. Pero mientras los U-Boats cosechaban éxitos, los aliados no permanecían de brazos cruzados. A partir de 1942, la marea comenzó a cambiar. La introducción de nuevas tecnologías como el radar de alta frecuencia, el sonar avanzado y los ataques desde portaaviones escolta debilitó drásticamente la eficacia de los submarinos. La guerra antisubmarina evolucionó a una velocidad vertiginosa.
Los convoyes comenzaron a ir mejor escoltados. La inteligencia británica logró descifrar los códigos de comunicación alemanes gracias a la máquina Enigma, lo que permitió anticipar los movimientos de las flotillas submarinas. Además, los avances aéreos marcaron un punto de inflexión. Aviones con capacidad para patrullar largas distancias comenzaron a cubrir las zonas antes ciegas del Atlántico, donde los submarinos actuaban con mayor libertad. En cuestión de meses, lo que antes era una ventaja se convirtió en un campo de caza mortal. Las cifras son contundentes. De los casi 1.150 U-boats que Alemania construyó durante la guerra, alrededor de 780 fueron destruidos. La tasa de mortalidad entre las tripulaciones superó el 75%, convirtiéndose en una de las más altas de cualquier fuerza armada durante el conflicto. Muchos submarinistas jamás regresaron, se hundieron en silencio sin aviso, con apenas segundos para reaccionar. Sin embargo, hasta el final del conflicto, Hitler insistió en mantener activa esta fuerza submarina. Incluso ordenó el desarrollo de modelos revolucionarios, como el Tipo 21, considerado el primer submarino verdaderamente moderno, capaz de operar sumergido durante días sin necesidad de emerger gracias a sus baterías mejoradas y su diseño hidrodinámico. Este nuevo tipo, aunque prometedor, llegó demasiado tarde como para cambiar el curso de la guerra. La evolución de los U-boats no se limitó solo a los modelos. También se diversificaron las misiones. Algunos submarinos fueron adaptados para lanzar misiles experimentales, otros para transportar espías o material confidencial. También hubo submarinos que operaron en el Ártico, en el Mediterráneo y hasta en el Índico como parte de alianzas tácticas con Japón. En términos estratégicos, los U-boats obligaron a los aliados a desviar ingentes recursos a la protección de sus rutas marítimas. Se construyeron barcos escolta, se desarrollaron redes de detección, se ampliaron estaciones aéreas y se establecieron zonas de exclusión. Todo eso fue una victoria indirecta para los alemanes. Mientras los aliados defendían sus líneas de suministro, el Reich podía concentrar parte de sus esfuerzos en otros frentes. Pero a pesar de su importancia, los U-boats nunca lograron cumplir su objetivo principal: rendir de hambre a Gran Bretaña. Los barcos seguían llegando, el flujo de suministros continuaba, y los estadounidenses, una vez que ingresaron a la guerra, multiplicaron exponencialmente la producción naval. Aún así, los U-boats dejaron una marca indeleble en la historia naval. Fueron el símbolo del terror silencioso, de la amenaza invisible, y también la tumba metálica de decenas de miles de hombres que combatieron en un frente sin luz, sin aire fresco, sin escapatoria. Los submarinos nazis no solo modificaron la manera de librar la guerra en el mar, redefinieron lo que significa sobrevivir bajo presión en el sentido más literal y humano del término. ¿Preparados para morir? ¿Cómo era la instrucción de los submarinistas de la Kriegsmarine? Subirse a un U-boat alemán no era simplemente ponerse un uniforme y zarpar al Atlántico. Requería de una formación técnica, física y mental extremadamente rigurosa. Los hombres que tripulaban estos tubos de acero no eran marineros comunes, sino que eran una élite entrenada para operar en el silencio, en la oscuridad y en el encierro, hombres preparados para vivir con la muerte a centímetros de distancia. El proceso de selección comenzaba con una presentación voluntaria, ya que no cualquiera deseaba ir a los submarinos. Entre los jóvenes de la Kriegsmarine, muchos preferían servir en buques de superficie o en tareas logísticas. El rumor era claro. En los U-boats, las probabilidades de morir eran altísimas. Pero para algunos, la idea del combate submarino, de la camaradería cerrada y del prestigio que rodeaba a estas unidades resultaba atractiva. Quienes se presentaban eran sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas. No bastaba con estar sano, también tenían que demostrar estabilidad emocional. El encierro durante semanas, la presión del mando, la claustrofobia, la incertidumbre, todo eso exigía nervios de acero. A los candidatos se les hacían pruebas en cámaras cerradas, donde pasaban horas aislados, o eran sometidos a pruebas auditivas en total oscuridad, para medir su resistencia al estrés sensorial. Una vez aceptados, comenzaba el entrenamiento. La primera fase se realizaba en tierra firme, generalmente en bases navales como Kiel, Wilhelmshaven o Flensburgo. Allí, los reclutas aprendían los principios básicos de navegación, mecánica, electricidad y manejo de armamento.
Se entrenaban con maquetas de submarinos a escala real, practicando procedimientos de emergencia, manejo de escotillas y simulacros de inundaciones. Todo se hacía con precisión milimétrica, ya que el más mínimo error podía ser fatal en medio del océano. El siguiente paso era el entrenamiento en submarinos escuela que operaban en aguas tranquilas del mar Báltico. Allí, los aspirantes convivían por primera vez con las condiciones reales de un U-boat: pasillos estrechos, temperaturas variables, humedad constante y ruidos permanentes. La instrucción se enfocaba en operar en equipo. Cada hombre debía saber su función y la de sus compañeros. En un submarino no había margen para la improvisación. Una tripulación típica estaba compuesta por entre 45 y 60 hombres, dependiendo del tipo de U-boat. Todos debían estar familiarizados con los sistemas del barco: los motores diésel, las baterías eléctricas, el sistema de inmersión, los periscopios, el sistema de oxígeno, los tubos lanzatorpedos. Incluso los cocineros recibían formación técnica básica, por si era necesario cubrir puestos en caso de bajas. Parte fundamental del entrenamiento era la preparación para emergencias. Los instructores recreaban fallas en los motores, incendios simulados, fugas de agua y cortes eléctricos. Los reclutas debían reaccionar en segundos, no solo para salvar el submarino, sino para salvarse entre ellos. También se entrenaban para el uso del respirador de emergencia, una pequeña botella de oxígeno que podía darles unos minutos de vida extra en caso de una inundación o escape de gas. La disciplina era férrea, pero también lo era la camaradería. El adiestramiento no solo buscaba formar técnicos competentes, sino consolidar un equipo que funcionara como un organismo único. Dormían juntos, comían juntos y se turnaban para mantener guardias nocturnas. Se les enseñaba a leer el lenguaje corporal de sus compañeros. El silencio, muchas veces, era la norma dentro del submarino. Entenderse sin palabras era una habilidad valiosa. A medida que el conflicto avanzaba y las bajas aumentaban, el ritmo de formación se aceleró. Ya no se podía dedicar un año a entrenar marinos como al inicio de la guerra. Algunos tripulantes llegaban a sus primeras misiones con apenas 3 meses de instrucción. Esto generaba tensiones. Muchos capitanes veteranos desconfiaban de los jóvenes y no faltaban los casos en que reclutas colapsaban durante los primeros días de navegación. Un lugar central en la formación era el de los comandantes de submarino, los Kaleun. Eran oficiales seleccionados entre lo mejor de la Kriegsmarine y debían contar con una combinación de frialdad analítica y carisma. Se les entrenaba por separado, en simuladores avanzados y con exámenes tácticos. Aprendían a calcular rutas, a gestionar suministros y a interpretar señales enemigas. Su formación incluía estudios meteorológicos, navegación astronómica y evasión de convoyes. Algunos, como Otto Kretschmer o Erich Topp, se convirtieron en leyendas vivas. Los marinos también eran instruidos en resistencia física. A pesar del espacio reducido, se les exigía mantener el cuerpo en forma a través de realizar flexiones abdominales y ejercicios respiratorios eran parte del día a día. La capacidad pulmonar podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de pérdida de presión o en un escape final. Uno de los aspectos más importantes del adiestramiento, aunque menos conocido, era el entrenamiento psicológico en cuanto a la muerte. A los tripulantes se les hablaba abiertamente del destino que podía esperarlos. Se les mostraban grabaciones de submarinos hundidos. Se les enseñaba cómo evitar el pánico en caso de quedar atrapados. La aceptación del riesgo formaba parte del proceso. El juramento final no era obligatorio, pero muchos lo hacían por decisión propia. Ich diene mit Ehre und bis zum Tod, es decir, sirvo con honor y hasta la muerte. No eran simples palabras, era una realidad. Ya embarcados, los marinos seguían aprendiendo y, en el campo de batalla, cada misión era una lección. Los veteranos instruían a los novatos, el capitán corregía o discutía maniobras con los oficiales y los mecánicos adaptaban e incorporaban nuevas soluciones a problemas recurrentes. A medida que la tecnología avanzaba, los operadores de sonar estudiaban y aprendían a interpretar nuevos ecos o señales. Y cuando regresaban a puerto, si regresaban, pasaban por interrogatorios técnicos donde contaban lo que funcionó y lo que falló. Todo servía para mejorar, pero también había tiempo, aunque mínimo, para la humanidad. Antes de zarpar,
Los tripulantes recibían una carta personal del almirante Dönitz, deseándoles suerte y recordándoles la importancia de su misión. Las madres, esposas o novias podían enviar pequeños paquetes con cartas, fotos o dulces. Muchos llevaban amuletos, estampas religiosas o insignias de la suerte cosidas al uniforme. Cuando finalmente se les asignaba una misión real, el día del embarque era solemne. El submarino partía escoltado por saludos, banderas y a veces incluso con una banda militar. Pero una vez pasada la costa comenzaba el verdadero viaje, un túnel largo, oscuro y sin promesas de regreso. Los que sobrevivían al primer viaje eran considerados iniciados. Habían vencido sus propios miedos, y eso, dentro de un U-boat, era una forma de madurez. Lo sabían todos, una vez dentro, no había marcha atrás. Todos los días, la misma noche, ¿cómo era la terrible vida dentro de un submarino nazi? Una vez que el submarino abandonaba el puerto y se adentraba en el Atlántico, la realidad cambiaba por completo. Lo que para los civiles podía parecer una misión heroica, desde dentro era otra cosa, una lucha diaria contra el encierro, el silencio, la presión del agua y el propio cuerpo. Vivir en un U-boat era habitar un universo paralelo donde las nociones de día y noche desaparecían, donde el tiempo se estiraba y la normalidad era una palabra lejana. El espacio dentro de un submarino alemán era ínfimo. Cada rincón estaba ocupado por algo: motores, baterías, torpedos, cables, víveres, hombres. En los primeros días de navegación, los pasillos estaban literalmente bloqueados por sacos de papas, bidones de agua, latas, herramientas y barriles de combustible suplementario. Había que escalar sobre ellos para moverse. Solo a medida que la comida y el combustible se consumían, el espacio comenzaba a liberarse. La tripulación se organizaba en turnos rotativos, generalmente de 4 horas de trabajo por 4 de descanso. Pero descanso era un término relativo. No había camas para todos. En un sistema conocido como hot bunking, 3 o 4 hombres compartían la misma litera por turnos. Mientras uno dormía, otro trabajaba y un tercero se preparaba para entrar en servicio. Las mantas estaban húmedas, impregnadas de sudor y sal, y rara vez se secaban completamente. La ventilación era escasa y el aire viciado era un enemigo constante. Durante la inmersión prolongada, el dióxido de carbono se acumulaba lentamente. Los filtros de aire podían aliviar la situación, pero no eliminarla del todo. Muchos marinos sufrían dolores de cabeza crónicos, mareos e incluso alucinaciones leves. Para evitar el colapso, se administraban comprimidos de oxígeno artificial y se racionaba cada respiración. Fumar estaba estrictamente prohibido bajo el agua. Las condiciones higiénicas eran mínimas. Había solo un inodoro funcional ubicado en la parte delantera del submarino junto a los tubos lanzatorpedos. Si el submarino estaba en inmersión profunda, el sistema de vaciado podía colapsar y las aguas servidas debían almacenarse hasta poder expulsarlas en la superficie. No era raro que se produjeran accidentes que obligaban a clausurar el baño por días. En esas situaciones se utilizaban cubos, toallas o simples botellas. El agua dulce era otro bien preciado. Se usaba estrictamente para beber y cocinar. No había duchas, no había lavado de ropa, y los marinos podían llegar a pasar semanas sin asearse. El olor dentro del submarino se volvía parte del ambiente. Una mezcla de sudor, aceite, sal, comida fermentada, caucho y combustible diésel. Era tan penetrante que muchos submarinistas eran reconocibles por el olfato al volver a tierra. La alimentación era sencilla, calórica y repetitiva. En las primeras semanas se comía relativamente bien: embutidos, pan, frutas, latas de carne y sopa. Pero con el paso de los días, los alimentos frescos desaparecían. El pan se endurecía, la fruta se pudría, las conservas se hacían norma. El cocinero, conocido como Der Smutje, era una figura respetada. Debía ingeniárselas para alimentar a 50 hombres en un espacio mínimo, con una cocina de un solo fogón y en constante movimiento. Los buenos cocineros eran considerados tesoros a bordo. A pesar de todo, la rutina era estricta. Cada tripulante tenía asignado un rol preciso: operador de sonar, timonel, torpedista, mecánico, jefe de máquina, enfermero. Todos trabajaban bajo la supervisión del Kaleun, el capitán, y del primer oficial. El respeto por la jerarquía era absoluto y las órdenes se ejecutaban sin discusión.
La disciplina no era una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Pero el trabajo técnico no lo era todo, y también se libraba una batalla emocional. La monotonía del entorno, la ausencia de luz solar, la constante amenaza de ser detectados y la imposibilidad de escapar generaban un clima de tensión constante. Cada sonido era significativo, un golpeteo de tubería, un cambio en el motor, una vibración del casco. El miedo se instalaba en silencio y cada inmersión profunda era una prueba de nervios. Cuando un submarino era detectado, comenzaba la cacería. Cargas de profundidad eran lanzadas desde destructores aliados. Las explosiones sacudían el casco, las luces parpadeaban, las válvulas se soltaban, todo crujía. Los hombres se aferraban a las paredes, se mordían los labios, algunos rezaban. El ruido de una carga estallando cerca era ensordecedor. Se temía que una sola de ellas bastara para romper el casco y dejar que el océano se tragara todo. Durante esas horas el submarino permanecía inmóvil y en silencio total. Los motores se apagaban, los hombres dejaban de hablar, hasta los pasos eran evitados. Solo el hidrófono, es decir, el oído del submarino, quedaba activo, buscando rastros de hélices enemigas. La espera podía durar horas en las que nadie dormía, nadie comía y solo se esperaba el fin de la tormenta o el golpe fatal. Fuera del combate, los momentos de esparcimiento eran escasos pero esenciales. Se tocaba el acordeón, se leían novelas, algunos escribían diarios o cartas a su familia y otros sencillamente se sentaban junto al periscopio a imaginar el mundo de la superficie. Las cartas de las familias eran leídas una y otra vez, incluso en voz alta, o se contaban chistes y se hablaba del futuro cuando ganaran la guerra, un futuro que prometía volver a casa, conquistar mujeres y beber cerveza. Sueños de marineros, sueños humildes y sobre cosas simples. Realmente soñar era una forma de mantenerse cuerdo. El aislamiento del mundo exterior era total, ya que a bordo no había radio comercial ni noticias semanales. Solo se recibían mensajes codificados desde el mando central. En ocasiones, los marinos se enteraban de eventos cruciales, como batallas, invasiones o caídas de ciudades con semanas de retraso. La guerra se vivía como un rumor lejano, mientras el océano, inmenso e indiferente, los envolvía por completo. El tiempo era un concepto diluido. No había amanecer ni atardecer, solo ciclos de guardia, comidas, alarmas, mantenimiento, silencio. Los relojes seguían marcando las horas, pero ya no significaban nada. Algunos perdían noción de cuántos días llevaban en el mar. Otros comenzaban a soñar con voces, con luz, con campos abiertos. La mente empezaba a jugar malas pasadas. Y sin embargo, en medio de todo eso existía algo que mantenía a los hombres unidos, el honor compartido. Cada misión era un pacto. Sobrevivir era una victoria colectiva. La fraternidad era absoluta. Si un hombre enfermaba, los demás lo cubrían. Si alguien entraba en pánico, los demás lo sostenían. La vida de uno dependía del resto. Cuando finalmente regresaban a puerto, los marinos tocaban tierra con pasos inseguros, como si la gravedad hubiese cambiado. Algunos lloraban en silencio. Otros iban directo a beber. Muchos se encerraban por días. Y todos sabían, en el fondo, que ese descanso era apenas temporal, que pronto sonarían las órdenes otra vez y que habría que volver al abismo. La tecnología de las profundidades, la evolución de los U-Boats a lo largo del conflicto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la Kriegsmarine contaba con poco más de 50 submarinos operativos. Parecía una cifra modesta para un conflicto de escala mundial, pero aquellos primeros U-Boats eran piezas clave del plan de Hitler para estrangular al Reino Unido desde las profundidades. Lo que siguió fue una carrera tecnológica desesperada. Por un lado, Alemania necesitaba construir más y mejores submarinos. Por el otro, los aliados desarrollaban contramedidas cada vez más eficaces. Así se escribió la historia de la evolución de los U-Boats. El modelo más icónico de los primeros años de guerra fue el Tipo 7, en sus variantes A, B y C. Era un submarino de ataque mediano, robusto, de fácil producción y mantenimiento. Con una eslora de unos 67 metros y capacidad para unos 45 tripulantes, el Tipo 7 era una máquina diseñada para misiones de entre 30 y 40 días en el Atlántico. Su armamento principal eran los 5 tubos lanzatorpedos, 4 en proa y 1 en popa, además de un cañón antiaéreo y otro de cubierta.
Este tipo de submarino se convirtió en el verdadero caballo de batalla de la guerra submarina alemana. Era maniobrable, confiable y se produjeron más de 700 unidades a lo largo del conflicto. Pero no estaba exento de limitaciones. Su tiempo sumergido era relativamente corto y debía emerger con frecuencia para recargar baterías usando sus motores diésel. A medida que el conflicto avanzaba y la presión aliada aumentaba, los ingenieros navales alemanes comenzaron a buscar nuevas soluciones. Así nació el Tipo 9, un submarino oceánico de mayor autonomía y tamaño. Con hasta 76 metros de eslora, podía recorrer distancias mayores, ideales para operaciones en la costa este de Estados Unidos, el Caribe o incluso el Océano Índico, y llevar más torpedos a bordo. Su capacidad para operar lejos de bases europeas lo convirtió en la plataforma ideal para misiones de largo alcance, incluyendo transporte de tecnología hacia Japón o patrullas frente a África. Sin embargo, el gran talón de Aquiles de ambos modelos, el séptimo y el noveno, era el mismo: la necesidad de emerger con frecuencia. Esa vulnerabilidad fue aprovechada por los aliados a partir de 1942, cuando comenzaron a dominar los cielos del Atlántico con patrullas aéreas equipadas con radar. Cada vez que un U-Boat salía a superficie, se convertía en un blanco fácil. La Kriegsmarine intentó mitigar esta amenaza con pequeños avances. Uno de ellos fue el Schnorchel, un tubo retráctil que permitía tomar aire y expulsar gases mientras el submarino navegaba a cota periscópica sin necesidad de emerger completamente. Esta tecnología, adaptada de modelos neerlandeses capturados, se introdujo demasiado tarde y con problemas técnicos que limitaban su eficacia, pero representó un paso importante hacia el submarino moderno. Al mismo tiempo, se introdujeron mejoras en la propulsión eléctrica, en los sistemas de detección acústica y en el blindaje del casco. Pero la gran esperanza de Dönitz y de los altos mandos llegó en 1944, el Tipo 21, el llamado Electroboot, un submarino revolucionario diseñado desde cero para operar de forma casi permanente bajo el agua. El Tipo 21 fue la culminación de años de experiencia y desesperación tecnológica. Con un diseño hidrodinámico que lo hacía más veloz sumergido que en superficie, algo inédito hasta entonces, el Tipo 21 podía alcanzar velocidades submarinas de hasta 17 nudos y permanecer sumergido durante varios días seguidos gracias a sus baterías de alta capacidad. Su sistema de recarga era más rápido, su perfil acústico más discreto y sus sensores mucho más avanzados. Este submarino también innovó en otros aspectos. Incluía radares pasivos, un sistema de control de tiro automatizado, motores eléctricos silenciosos e incluso una cocina más funcional y un diseño más ergonómico para la tripulación. Era, en todos los sentidos, un salto generacional. Pero llegó demasiado tarde. Cuando los primeros Tipo 21 estuvieron listos para operar, el Tercer Reich ya se encontraba en plena retirada. Solo 2 unidades realizaron patrullas de combate activas. El resto fue capturado en los astilleros o hundido por los propios alemanes para evitar su uso por los aliados. Aún así, el impacto de su diseño fue tan profundo que las marinas de posguerra, especialmente la soviética y la estadounidense, se inspiraron en el Tipo 21 para sus primeros submarinos nucleares. En paralelo, Alemania intentó experimentar con modelos aún más pequeños y versátiles. Así nacieron los submarinos enanos como el Biber, el Molch o el Seehand. Estas embarcaciones eran tripuladas por 1 o 2 hombres, llevaban solo un par de torpedos y estaban pensadas para operaciones costeras, sabotajes o ataques sorpresa en zonas portuarias. Aunque técnicamente ingeniosos, estos minisubmarinos eran extremadamente vulnerables y la tasa de mortalidad entre sus tripulantes superaba el 90%. La evolución también incluyó cambios en la doctrina de uso. Al comienzo de la guerra, los U-Boats operaban de manera más independiente. Con la introducción de las manadas de lobos, los submarinos comenzaron a coordinar ataques grupales. Más adelante, cuando las pérdidas aumentaron, se volvió a una táctica de dispersión para minimizar riesgos y los U-Boats pasaron de ser cazadores audaces a convertirse, en muchos casos, en presas cautelosas.
También se diversificó su uso, con fines logísticos. Algunos U-Boats fueron modificados para misiones especiales, como el transporte de misiles antiaéreos, el lanzamiento de minas marinas, el despliegue de comandos saboteadores o la instalación de estaciones meteorológicas automatizadas en costas remotas, como ocurrió en Terranova. El esfuerzo industrial alemán para producir U-Boats fue colosal. Se construyeron más de 1.150 submarinos durante toda la guerra, involucrando a decenas de miles de trabajadores en astilleros como los de Hamburgo, Bremen, Danzig o Kiel. Se utilizaron túneles subterráneos y búnkeres gigantes para proteger las líneas de ensamblaje de los bombardeos aliados. Algunos de estos búnkeres, como el del Orient en la Francia ocupada, aún sobreviven hoy como monumentos a la ingeniería bélica. Hacia el final del conflicto, sin embargo, ni la innovación ni la producción masiva bastaban. Los aliados dominaban el aire, descifraban los códigos alemanes y patrullaban con nuevas generaciones de destructores y aviones antisubmarinos. La vida útil de los nuevos U-Boats era de semanas. Muchos ni siquiera llegaban a completar su primera misión. Los avances tecnológicos no alcanzaban a compensar la velocidad con la que la guerra se inclinaba en contra de Alemania. Y sin embargo, incluso en su caída, los U-Boats dejaron una huella profunda. Redefinieron la guerra naval, forzaron a los aliados a cambiar su estrategia marítima y obligaron a todo el mundo a pensar, por primera vez, en un enemigo que no se veía, que no hacía ruido, pero que podía aparecer en cualquier costa del planeta. El regreso de Moby Dick, las tragedias más siniestras que sufrieron los U-Boats. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los U-Boats alemanes fueron protagonistas de operaciones audaces, ataques sorpresivos y proezas de navegación. Pero detrás de esa fachada de acero y estrategia se escondían tragedias humanas profundas, algunas de ellas estremecedoras. La guerra submarina no era solo una batalla técnica, era un juego de vida o muerte donde el más mínimo error podía sellar el destino de decenas de hombres. Una de las tragedias más recordadas fue la del U-1206, ocurrido en abril de 1945, en los últimos días del conflicto. El submarino, recién botado y equipado con una nueva tecnología de inodoro presurizado, un sistema tan avanzado que requería entrenamiento especial, sufrió un incidente insólito. Uno de los tripulantes, sin comprender del todo el mecanismo, activó mal una válvula mientras el submarino se hallaba a gran profundidad. El resultado fue que aguas residuales y gases comenzaron a inundar el compartimiento, forzando al comandante a emerger de inmediato frente a las costas escocesas. Al hacerlo, el U-1206 fue avistado por aviones británicos y atacado. El comandante ordenó abandonar el submarino y hundirlo. 4 hombres murieron. Fue una tragedia absurda, donde la tecnología y el apuro jugaron en contra. Otro caso dramático fue el del U-84, que se hundió en febrero de 1945 con toda su tripulación frente a la costa de Noruega. Su misión era transportar tecnología militar, piezas de reactores y uranio enriquecido hacia Japón. Pero fue interceptado por el submarino británico HMS Venturer, que lo hundió en una maniobra histórica, en lo que fue la única batalla submarina en la historia donde ambos adversarios estaban sumergidos. El U-84 se partió en 2 y cayó a más de 150 metros de profundidad, con sus 73 tripulantes. El impacto ambiental de su carga radiactiva aún se estudia hoy. Una de las tragedias más numerosas fue la del U-Boat U-47, al mando del célebre comandante Günther Prien, héroe del ataque a Scapa Flow. El U-47 desapareció en marzo de 1941 en una patrulla en el Atlántico Norte. Nunca se encontró su rastro ni el de su tripulación de 45 hombres. Durante décadas se especuló que había sido hundido por cargas de profundidad, pero también surgieron teorías de explosión interna o colisión accidental. La figura de Prien fue borrada de la propaganda nazi sin explicación, y su muerte se convirtió en un símbolo del misterio y el peligro constante en la guerra submarina. También fue estremecedora la suerte del U-Boat U-99, uno de los más exitosos submarinos alemanes bajo el mando de Otto Kretschmer, apodado el Lobo Silencioso. Con una impresionante cifra de más de 200.000 toneladas hundidas, Kretschmer se convirtió en una leyenda.
Pero en marzo de 1941, su U-99 fue localizado por destructores británicos y atacado con cargas de profundidad. El submarino fue forzado a emerger y Kretschmer ordenó evacuar. Aunque la mayoría de su tripulación fue rescatada, 3 marinos murieron en el ataque. Kretschmer pasó el resto de la guerra como prisionero en Canadá. A diferencia de muchas tragedias de este tipo, el liderazgo del comandante evitó una catástrofe total. En cambio, el destino del U-250 fue menos afortunado. Este submarino fue hundido en el Golfo de Finlandia en julio de 1944 por una carga de profundidad soviética. Solo 6 hombres sobrevivieron y fueron capturados. El resto de la tripulación, incluidos oficiales experimentados, murió atrapada en las profundidades. Lo más impactante vino después. La Unión Soviética recuperó el submarino entero desde el fondo del mar, lo remolcó hasta un astillero y lo utilizó como fuente de inteligencia técnica. El U-250 se convirtió en un botín de guerra sumergido. Otra historia conmovedora fue la del U-222, hundido por error durante un ejercicio de entrenamiento. El 2 de septiembre de 1942, frente a la costa alemana, una batería de artillería costera lo confundió con un submarino enemigo. El U-222 fue alcanzado por un proyectil directo que provocó una explosión interna. Murieron 42 tripulantes. Fue un accidente trágico, producto del caos operativo en los entrenamientos acelerados del final de la guerra. También hay que recordar al U-Boat U-1059, hundido en el Atlántico Sur en marzo de 1944, que cargaba torpedos experimentales, incluidos modelos con guía acústica. Fue localizado por un avión Grumman Avenger estadounidense que lo atacó con cargas de profundidad. Al estallar los torpedos almacenados en cubierta, el submarino explotó en el aire, matando instantáneamente a la mayoría de la tripulación. Solo 5 hombres lograron saltar al mar. De ellos, solo uno fue rescatado con vida. El resto murió por las heridas o el ataque de tiburones. Una de las tragedias más emblemáticas del final del conflicto fue la del submarino U-Boat U-977, no por su hundimiento, sino por su increíble travesía. El submarino partió de Noruega en mayo de 1945, justo cuando Alemania se rendía. Su comandante, Heinz Schäfer, decidió no rendirse y llevar su U-Boat hasta Argentina. La travesía duró 66 días sumergidos, una de las inmersiones más largas registradas. Aunque llegaron a la costa sin incidentes, muchos de los marinos quedaron marcados psicológicamente. Varios se enfermaron en el viaje. El episodio fue aprovechado por la prensa para alimentar rumores de fuga de nazis a Sudamérica, aunque nunca se probó que llevaran pasajeros secretos. También hay tragedias poco conocidas como la del U-1063, hundido cerca de la costa inglesa con cargas de profundidad tras haberse rendido formalmente días antes, y el U-486, destruido por un torpedo aliado mientras transportaba armas secretas. En este caso, el torpedo fue lanzado por un submarino británico que había roto su silencio radial para interceptar la señal del enemigo, algo extremadamente arriesgado. La mortalidad entre los marinos de U-Boats fue una de las más altas de toda la guerra. De aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en la fuerza submarina alemana, más de 28.000 murieron. Eso significa que 7 de cada 10 hombres que entraban a un U-Boat jamás regresaban. La mayoría de ellos desaparecieron sin dejar rastro, en los abismos del Atlántico Norte, el Mar del Norte o el Mediterráneo. Para los familiares, la tragedia era doble. Muchas veces no había cuerpo, no había tumba, no había explicación, solo un telegrama. El mar se los había tragado, y aún así, cada nueva tripulación abordaba el submarino con la misma resignación. Sabían que las probabilidades estaban en contra, pero la misión seguía. A veces por lealtad, a veces por camaradería, a veces simplemente porque no había otra opción. La caída de los leviatanes. ¿Qué pasó con los U-Boats tras el fin de la guerra? Cuando Alemania firmó la rendición incondicional el 8 de mayo de 1945, más de 150 submarinos alemanes se encontraban aún patrullando los océanos del mundo. Algunos navegaban en solitario, otros formaban parte de flotillas que intentaban cumplir sus últimas órdenes,
mientras que varios estaban atracados en puertos ocupados o aguardando instrucciones bajo la superficie. En cuestión de horas, todos quedaron oficialmente sin patria, sin bandera y sin misión. La flota de U-Boats, que había sido el terror del Atlántico, se convirtió de la noche a la mañana en un vestigio incómodo de una maquinaria militar derrotada. A partir de ese momento comenzó una operación conocida como Operación Deadlight, uno de los mayores esfuerzos de desarme naval de la historia. Su objetivo era localizar, escoltar y hundir deliberadamente todos los U-Boats rendidos o capturados para evitar que pudieran volver a usarse o que su tecnología cayera en manos equivocadas. Se trataba no solo de desarmar a Alemania, sino también de enviar un mensaje. El arma submarina del Tercer Reich debía desaparecer por completo del mapa. Los submarinos fueron reunidos en puertos aliados como Londonderry en Irlanda del Norte y Loch Ryan en Escocia. Allí se alinearon decenas de unidades, muchas de ellas maltrechas, oxidadas, con sus insignias cubiertas de pintura y sus tripulaciones detenidas. Los marinos alemanes, en su mayoría jóvenes sobrevivientes de misiones suicidas, fueron internados en campos de prisioneros. Muchos no regresarían a Alemania hasta varios años después. En total, más de 150 submarinos U fueron hundidos deliberadamente entre 1945 y 1946 como parte de esta operación. El procedimiento consistía en remolcarlos mar adentro y luego utilizarlos como blancos para pruebas de tiro aéreo o hundirlos directamente con cargas explosivas. Algunos se hundieron durante el remolque, otros resistieron hasta que fueron literalmente acribillados por las fuerzas británicas y estadounidenses. La operación Deadlight no estuvo exenta de problemas. Varios submarinos se soltaron durante las maniobras y se hundieron en posiciones no planificadas. Algunos se partieron antes de llegar al mar abierto. El clima del Atlántico Norte, las corrientes y el deterioro de los cascos hicieron que muchos se perdieran en condiciones incontroladas. Hoy los restos de más de 100 U-Boats descansan dispersos en el fondo del mar frente a Irlanda y Escocia, formando un cementerio submarino silencioso. Sin embargo, no todos los U-Boats fueron hundidos. Un número significativo fue capturado intacto por los aliados para propósitos de estudio. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se disputaban el acceso a la tecnología alemana. Los submarinos de nueva generación, como el Tipo 21, despertaron un enorme interés por su diseño avanzado y su potencial militar. Varios de ellos fueron trasladados a puertos estadounidenses, soviéticos o británicos para ser desmantelados y analizados pieza por pieza. Uno de los U-Boats más famosos capturados fue el U-505, apresado por la Marina de los Estados Unidos en 1944 antes del final de la guerra. Fue remolcado hasta suelo americano, donde fue estudiado exhaustivamente. Su sistema de códigos, su sistema de propulsión y su armamento sirvieron para mejorar los submarinos aliados. El U-505 fue luego restaurado y hoy es parte de una exhibición permanente en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago, siendo el único U-Boat original exhibido en el hemisferio occidental. Los soviéticos, por su parte, recibieron algunos U-Boats como parte de las reparaciones de guerra. El más notable fue el U-2529, uno de los pocos Tipo 21 operativos que fue incorporado a la flota soviética bajo el nombre de B-27. Durante años, los ingenieros rusos estudiaron su estructura, su sistema de baterías y su capacidad para operar sumergido durante largos periodos. Ese conocimiento fue fundamental para el diseño de los primeros submarinos soviéticos de posguerra. También se descubrieron submarinos U que no habían sido registrados durante la rendición. Algunos comandantes, reacios a entregarse, decidieron hundir sus submarinos con toda la tripulación. En muchos casos, se trató de decisiones tomadas por orgullo, lealtad o simplemente por temor a represalias. El U-853, por ejemplo, continuó operando incluso después del anuncio de la rendición alemana y fue finalmente hundido frente a la costa de Rhode Island en mayo de 1945, 3 días después del fin oficial de la guerra. Otros submarinos lograron llegar a puertos neutrales. El U-530 y el U-977, por ejemplo, arribaron a la Argentina semanas después de la rendición, generando una ola de especulaciones y teorías de conspiración. Se dijo que llevaban jerarcas nazis, oro e incluso restos de Hitler.
Aunque estas historias nunca fueron comprobadas, ambos submarinos fueron decomisados por las autoridades argentinas y entregados a Estados Unidos, donde fueron finalmente hundidos como parte de pruebas navales. El final de los U-Boats también fue el final de un cuerpo militar particular, los submarinistas de la Kriegsmarine. Al terminar la guerra, más del 75% de ellos había muerto. Los pocos que regresaron a casa lo hicieron como fantasmas, cargando una mezcla de culpa, traumas y silencio. La Alemania de posguerra no estaba preparada para homenajearlos ni para condenarlos abiertamente, sino que fueron simplemente olvidados por años. En términos tecnológicos, los U-Boats del Tercer Reich marcaron el camino de la guerra submarina moderna. Su diseño, especialmente el del tipo 21, sirvió de base para los futuros submarinos nucleares de la Guerra Fría. Las lecciones aprendidas en los océanos del conflicto no se perdieron. Fueron absorbidas, mejoradas, transformadas. Pero más allá de lo técnico, lo que quedó fue una historia de vidas atrapadas entre las placas de acero, la oscuridad y el silencio. Un ejército submarino que operó bajo el mar, sin gloria final, sin desfile de victoria. La mentira entre las olas, el salvataje del U-869, el submarino que no debía estar allí. Durante casi medio siglo, el U-Boat alemán U-869 fue considerado oficialmente perdido cerca de Gibraltar, sin mayores detalles. La Kriegsmarine había dado por desaparecido al submarino en febrero de 1945 y durante décadas nadie cuestionó el reporte. Pero en 1991, lo que comenzó como una expedición de buceo deportivo frente a la costa de Nueva Jersey, terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más misteriosos y apasionantes en la historia de la arqueología submarina militar. Todo comenzó cuando un grupo de buzos técnicos liderados por John Chatterton y Richie Kohler, exploradores apasionados por naufragios, localizaron los restos de un submarino a unos 70 metros de profundidad y a más de 100 kilómetros de la costa atlántica de Estados Unidos. Lo primero que les sorprendió fue que el lugar no correspondía con ningún naufragio conocido en la zona, y lo segundo fue aún más impactante. Era un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Los restos estaban bien conservados, aunque parcialmente colapsados. La estructura principal aún conservaba las líneas del diseño del tipo 59-40, un modelo oceánico de largo alcance. Las hélices, los periscopios o las escotillas, todo indicaba que se trataba de un U-Boat. Pero había un problema. Según los registros históricos, ningún U-Boat alemán había sido hundido en ese punto del Atlántico. Comenzó entonces una investigación paralela. Por un lado, la exploración física del submarino a través de inmersiones extremadamente peligrosas por la profundidad, la visibilidad y la posibilidad de colapsos. Y por el otro, una pesquisa documental que buscaba cruzar registros de guerra, reportes de misiones, archivos clasificados y testimonios. Durante varios años, los buzos realizaron expediciones sucesivas, arriesgando sus vidas en cada inmersión. No era un proyecto oficial ni financiado por ninguna institución. Era una búsqueda obsesiva impulsada por una pregunta sin respuesta. ¿Cómo había llegado un U-Boat alemán hasta ese lugar y por qué nadie lo sabía? En una de las inmersiones más reveladoras, los buzos lograron ingresar al compartimiento de torpedos y encontraron herramientas con inscripciones en alemán, piezas de maquinaria con números de serie y, finalmente, el mayor hallazgo, una válvula marcada con el número U-869. Era la confirmación que buscaban. Habían encontrado el U-869, dado por desaparecido a miles de kilómetros de allí. El hallazgo obligó a reescribir la historia, ya que según los documentos alemanes, el U-869 había sido enviado en misión al Atlántico Norte con destino inicial a la costa de Marruecos. Sin embargo, debido a cambios en las órdenes de patrulla, es probable que el submarino haya recibido instrucciones de dirigirse hacia las costas estadounidenses, donde otros U-Boats operaban como parte de las últimas ofensivas desesperadas del Reich. El problema fue que la orden habría llegado tarde o de forma ambigua. La confusión, típica del caos comunicacional de los últimos meses de la guerra, selló su destino. Las condiciones en que el U-869 fue hundido siguen siendo motivo de debate. Una teoría, respaldada por los buzos, sugiere que el submarino fue destruido por una de sus propias cargas de profundidad.
tal vez durante una maniobra defensiva mal ejecutada. Otra hipótesis apunta a que fue alcanzado por cargas lanzadas por destructores estadounidenses que patrullaban la zona. Sin embargo, no existe una fuente aliada contemporánea que haya registrado dicho hundimiento, lo que convierte al caso en un misterio en toda regla. Durante las inmersiones, los buzos también encontraron restos humanos, lo que transformó el hallazgo en un asunto ético y emocional. Decidieron tratar el sitio como una tumba de guerra. No retiraron cuerpos ni efectos personales. El U-869, sumergido y silencioso, pasó de ser un objeto de curiosidad técnica a un memorial submarino. Uno de los detalles más conmovedores fue el hallazgo de un diario personal de un marino parcialmente preservado que mencionaba a familiares en Hamburgo y a una novia que esperaba el regreso de uno de los marinos. Esos fragmentos, ilegibles en su mayoría, fueron rescatados por los buzos y entregados a autoridades alemanas que contactaron a los descendientes. Fue un cierre simbólico para una historia olvidada durante más de 45 años. El descubrimiento del U-86 también abrió la puerta a un debate más amplio. ¿Cuántos U-boats desaparecidos están aún sin localizar? A lo largo de la guerra, más de 50 submarinos alemanes fueron dados por perdidos sin explicación. Algunos habrían sido víctimas de minas, otros de errores de navegación o incidentes mecánicos. Algunos podrían estar hundidos en lugares inexplorados del océano. Hoy, el U-869 permanece en el lecho marino, convertido en santuario de guerra, reconocido oficialmente por Alemania y protegido por legislación internacional. La zona donde yace no está marcada por boyas ni monumentos, pero es visitada cada año por buzos especializados que rinden homenaje silencioso a la tripulación. Agua envenenada. Operación U-84, el submarino que transportaba una carga que sigue matando al planeta. Cuando el submarino alemán U-84 partió de la base naval de Kiel en diciembre de 1944, su destino no era una misión de patrullaje ni de combate. Llevaba a bordo un cargamento secreto y una misión estratégica: atravesar el Atlántico, rodear el Cabo de Buena Esperanza y llegar a Japón. Era parte de la Operación César, una desesperada iniciativa del Tercer Reich para transferir tecnología, ingenieros, motores de aviación y materiales nucleares al Imperio japonés, con quien compartía una alianza en sus últimas horas de resistencia. Pero el U-84 nunca llegó a destino. En febrero de 1945, frente a las costas de Fedje, al oeste de Noruega, el submarino fue interceptado por el HMS Venturer, un submarino británico comandado por el teniente James Launders. Lo que ocurrió ese día fue único en la historia naval. Una batalla entre dos submarinos completamente sumergidos. Launders, sin tener contacto visual, estimó la posición, velocidad y profundidad del U-84 y lanzó una serie de torpedos en una secuencia cuidadosamente calculada. Uno de ellos impactó de lleno. El submarino alemán se partió en dos y cayó al fondo, llevándose consigo a los 73 tripulantes y un secreto que no saldría a la luz hasta casi 6 décadas después. Durante décadas, el lugar exacto del naufragio permaneció desconocido. No existían registros precisos y la historia fue relegada a una nota de pie de página en la historia naval británica. Sin embargo, en el año 2003, una expedición noruega que realizaba estudios oceanográficos en la zona localizó estructuras metálicas a más de 150 metros de profundidad. Lo que comenzó como una anomalía geológica pronto se convirtió en una investigación internacional. Al descender un robot submarino con cámaras de alta resolución, el hallazgo fue confirmado. Los restos eran los del U-84, aún fragmentado, cubierto por sedimentos, pero visiblemente bien conservado. Lo que sorprendió aún más fue el descubrimiento de contenedores cilíndricos sellados, muchos de ellos aún intactos. Al analizarlos, se reveló su contenido: más de 60 toneladas de mercurio metálico, almacenado en frascos de cerámica dentro de recipientes de acero. El mercurio tenía como objetivo llegar a Japón, posiblemente como componente en sistemas de navegación o en desarrollos experimentales. Pero su presencia en el fondo marino noruego representaba una amenaza ambiental gravísima, debido a que el mercurio es altamente tóxico y, con el paso de las décadas, algunos de los frascos habían comenzado a corroerse, filtrando pequeñas cantidades al ecosistema marino.
El gobierno noruego, al enterarse de la magnitud del hallazgo, enfrentó un dilema monumental: cómo proceder con un naufragio que es al mismo tiempo una tumba de guerra, un riesgo ecológico y un fragmento histórico. Tras años de deliberaciones, estudios técnicos y presiones de organizaciones ambientales, en 2017 se tomó una decisión definitiva: el U-84 no sería extraído, sino encapsulado en el fondo marino. La solución elegida consistía en cubrir completamente el submarino con una losa de piedra y concreto submarino, sellando los restos para evitar cualquier futura filtración de mercurio. La operación fue extremadamente delicada, no solo por la profundidad y las condiciones del mar en esa zona, sino por el hecho de que cualquier movimiento inadecuado podría fracturar más los contenedores y liberar el contenido tóxico. A pesar de la solución técnica, la controversia no desapareció. Algunas voces, incluyendo historiadores y asociaciones de familiares de los marinos fallecidos, argumentaron que enterrar el U-Boat equivalía a borrar un capítulo de la historia y que se debería haber intentado una extracción gradual y controlada. Otros, sin embargo, consideraron que el riesgo ecológico era más importante que la preservación material. Lo cierto es que el U-84 quedó sepultado para siempre. Una cápsula de acero, muerte y veneno, sellada bajo toneladas de roca. Pero incluso después de su encapsulamiento, la historia del U-84-64 siguió generando preguntas y teorías. Una de ellas apuntaba al contenido exacto del cargamento. Si bien se confirmó la presencia de mercurio, también hubo especulaciones sobre otros elementos transportados, como partes de motores de jet Messerschmitt, planos de misiles, tecnología óptica avanzada e incluso pequeñas cantidades de material radiactivo que habrían tenido como destino los laboratorios japoneses. Otra curiosidad fue la figura de James Launders, el comandante británico que hundió el U-84. Su hazaña fue tan precisa que muchos historiadores navales la comparan con una jugada de ajedrez submarina. Sin embargo, Launders nunca explotó su fama. Murió en 1988, sin saber que décadas después, su maniobra sería estudiada como una obra maestra de cálculo y táctica submarina. Hoy, el punto exacto donde yace el U-84 está marcado en los mapas náuticos noruegos como zona restringida, y el acceso está limitado. No hay monumentos visibles ni placas conmemorativas, solo el mar, sabiendo lo que oculta. Y bajo él, los restos de un submarino que nunca cumplió su misión, pero cuyo legado, envenenado y misterioso, sigue flotando entre las corrientes de la historia. Huesos en el mar, otros U-Boats recuperados en las últimas décadas. Muchos de los U-Boats de la Segunda Guerra Mundial terminaron pulverizados por cargas de profundidad u olvidados en las profundidades del Atlántico, pero otros tantos desaparecieron misteriosamente o se hundieron por fallas mecánicas y humanas. A lo largo de las últimas décadas, un número considerable de submarinos alemanes ha sido redescubierto, rescatado, preservado o estudiado con fines históricos, técnicos o incluso turísticos. Algunos de estos hallazgos, resultados de sucesos que narramos cuando hablamos de las tragedias que sufrieron estos navíos, no tuvieron el impacto mediático del U-86 o el U-864, considerados los descubrimientos más importantes en este tema, pero aún así, cada uno aporta una pieza más al complejo rompecabezas de la guerra submarina del Tercer Reich. Uno de los casos más notables es el del U-534, hallado en 1986 frente a las costas de Dinamarca en el estrecho de Kattegat. Este submarino, un tipo 1XC-40, fue hundido el 5 de mayo de 1945 por un bombardero británico, apenas 3 días antes del fin de la guerra en Europa. La tripulación logró evacuar parcialmente el submarino, pero 3 marinos murieron durante el ataque. Lo curioso es que el U-534 estaba en ruta hacia Noruega, posiblemente como parte de una evacuación secreta o con una misión de último momento hacia América del Sur. El misterio sobre su destino y carga exacta ha alimentado múltiples teorías. El submarino fue recuperado en su totalidad mediante una operación de salvataje privada, financiada por un empresario danés. Aunque dañado por el ataque y la corrosión, el casco permanecía sorprendentemente íntegro. El U-534 fue restaurado parcialmente y durante años se exhibió al aire libre en el puerto de Birkenhead, en Reino Unido.
Actualmente forma parte de una muestra dividida en secciones en el Museo U-Boat Story, donde los visitantes pueden ver su interior a través de paneles acristalados. Es uno de los pocos U-Boats originales expuestos fuera de Alemania. Otro caso curioso es el del U-995, un tipo 7-C-41, uno de los modelos más usados por la Kriegsmarine. Al finalizar la guerra, este submarino fue capturado por los británicos y entregado a la Marina noruega, que lo utilizó como buque de entrenamiento bajo el nombre de Kaura. En 1965 fue devuelto a Alemania, ya como objeto de valor histórico. Hoy, el U-995 se encuentra varado en la playa de Leibow, cerca de Kiel, convertido en un museo flotante que puede ser visitado. Es, junto al U-505 de Chicago, uno de los pocos U-Boats preservados en condiciones casi originales, con su equipamiento interno intacto. El U-2540, en tanto, tiene una historia aún más insólita. Se trataba de un tipo 21, el modelo más avanzado de submarino construido por Alemania durante la guerra. Fue botado en 1945, pero nunca llegó a combatir. En mayo de ese mismo año, su propia tripulación lo hundió cerca de Flensburgo para evitar su captura. Permaneció bajo el agua durante más de una década hasta que en 1957 fue rescatado por la República Federal Alemana, reflotado, modernizado y puesto nuevamente en servicio como submarino experimental bajo el nombre de Wilhelm Bauer. Sirvió en la Bundesmarine hasta 1982. Hoy, el U-2540 es un museo flotante en Bremerhaven y representa el único tipo 21 completamente restaurado y accesible al público. También están los hallazgos más recientes hechos por investigadores civiles, pescadores o exploradores submarinos. En 2017, un equipo de buceadores neerlandeses encontró frente a las costas de Terschelling el U-31, uno de los primeros submarinos perdidos en la guerra, desaparecido desde 1939. El hallazgo cerró un capítulo abierto durante más de 75 años y permitió a los descendientes de su tripulación ubicar finalmente la tumba de sus familiares. En las costas del norte de Francia, especialmente en la zona de Lorient, Saint-Nazaire y La Rochelle, decenas de restos de U-Boats aún permanecen enterrados bajo los escombros de los búnkeres. Algunos fueron dinamitados por las propias tropas alemanas en retirada, otros por los aliados. En ciertos casos, los submarinos quedaron atrapados en las estructuras de hormigón, convertidos en parte del paisaje industrial abandonado. En Noruega, que fue una base estratégica clave para las operaciones submarinas alemanas en el Atlántico Norte, se han encontrado varios cascos parciales y restos de U-Boats en los fiordos. Muchos de ellos están muy deteriorados, pero aún son objeto de estudios arqueológicos. El U-84, ya mencionado, es solo uno de los más conocidos, pero al menos una docena más han sido identificados a lo largo de los años por equipos civiles y gubernamentales. En otros casos, los submarinos fueron literalmente vendidos como chatarra o fundidos, como sucedió con gran parte de los U-Boats capturados tras la guerra en puertos franceses, daneses o bálticos. Solo una minoría fue conservada con fines educativos o conmemorativos. El resto terminó reducido a acero reciclado. Un capítulo especial lo representan los U-Boats desaparecidos sin explicación oficial. Historiadores navales aún hoy debaten sobre el destino de al menos una veintena de submarinos que no regresaron y cuyas coordenadas de hundimiento siguen siendo inciertas. Algunos fueron probablemente destruidos por minas, otros por accidentes mecánicos o errores humanos. El mar los tragó sin dejar testimonio. En los últimos años, el avance en la tecnología de escaneo submarino ha permitido nuevas localizaciones. Equipos de arqueología marina, como los de la Universidad de Kiel o el Instituto Noruego de Investigación Marina, han comenzado a mapear con precisión los fondos donde se encuentran los restos. Estos proyectos no solo tienen un valor histórico, permiten evaluar riesgos ecológicos como fugas de combustible o municiones inestables. En este contexto, los submarinos alemanes han pasado de ser armas de guerra a objetos de memoria colectiva. Se los estudia, se los filma, se los visita. Muchos de ellos funcionan como museos flotantes, memoriales a los muertos o incluso como arrecifes artificiales para la vida marina. Son, en muchos sentidos, los últimos testigos sumergidos de una guerra que también se libró en el silencio absoluto de las profundidades.
Así, el legado de los U-Boats se dispersa entre las vitrinas de los museos, las imágenes capturadas por robots subacuáticos, los archivos desclasificados y las tumbas invisibles que aún yacen bajo las olas.